Bueno, muy bien, vamos a iniciar un nuevo tema, el cual siempre es continuidad del anterior, ¿verdad? Que, se- que es una parte que nos atañe mucho como farmacéuticos y en bioquímica es muy importante, ¿verdad? Es cómo trabajar con proteínas. Indistintamente es un panorama así muy general. De esto existen libros enteros que hablan con respecto a cómo se trabajan con proteínas y nosotros lo vamos a sintetizar en un par de minutos. Todos tenemos que entender que acuérdense que una proteína hay que estudiarla, su estructura, su actividad, y la única forma de poder trabajar con ella es aislarla. Una de las cosas más importantes es aislarla. Y eso no es tarea fácil, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a estudiar un poco cómo se separa, se intenta separar las miles de proteínas que nosotros tenemos. Justamente separamos la necesaria, la que nosotros queremos estudiar, y a la par después de separarla, determinamos toda la actividad biológica que ésta tiene, y química, ¿verdad? Bueno, respecto a la bibliografía, siempre es el libro de principios de bioquímica, ¿verdad? De Leninger. Continuamos con el mismo capítulo, miren, con el capítulo número 3 de la sección 3.3. Ahí es lo único que cambia. Y les invito a que por favor revisen el libro. Es una actividad la cual ustedes van a agradecer que los orienten en ese viaje prácticamente, que es tomar un libro, que es un gran desafío, y poder leer y entender a través de él. En la clase damos los fundamentos, lo más básico, ¿verdad? Lo que quizás es más importante, pero el libro profundiza todavía más, pueden aprender mucho más, pueden sacar más, eh, pueden generar dudas y también pueden resolver esas mismas dudas a través del libro. Por lo tanto, los invito a que sigan eh, revisando el libro. De hecho, de ahí vienen las evaluaciones. Bueno, hoy vamos a iniciar también hablando un poco con respecto a la separación y purificación de proteínas, ¿verdad? Se pueden separar y purificar mediante diferentes métodos. Todos sabemos de que para estudiar las propiedades biológicas, por ejemplo, de una enzima, de una proteína X, tenemos que aislarla. O sea, ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar, es aislarlo. Existen diferentes métodos que aprovechan las propiedades de las proteínas, como por ejemplo el tamaño. Pueden aprovechar también el tipo de carga que tiene la proteína para poder ser separados. Actualmente existen otros métodos, ¿verdad? De clonaje de DNA, de la secuenciación de genomas, que se aunan a estos métodos físicos para poder separar de una forma mucho más efectiva una proteína. En pocas palabras, para no hacerlo muy largo, eh, se toma, por ejemplo, células o tejidos, un tejido que se quiere estudiar, y por ejemplo necesitamos de ese tejido, necesitamos una proteína en específico que queremos estudiar. ¿Qué es lo que se hace? Primeramente no se puede sacar única y exclusivamente la proteína, entonces lo que se hace es meter el tejido en una solución tampón determinada, puede ser dependiendo del tipo de tejido que estamos usando. Así va a ser ¿cómo se llama? Va a ser el tipo de tampón que vamos a usar y el tipo de procedimiento que vamos a utilizar, pero en general se basa en que se introduce determinadas sustancias para generar una ruptura de la pared de las membranas celulares y que puedan extraerse todos los organelos que están en esos tejidos, ¿verdad? Luego se hace una técnica la cual se le llama un proceso de fraccionamiento. Eso se debe a que normalmente el extracto se somete a tratamientos que separan las proteínas en diferentes porciones o fracciones en base a alguna propiedad
por ejemplo, el tamaño, la carga, entre otros, y por eso se le llama que es un proceso que se le denomina fraccionamiento. Cuando se mete esto se generan unas pequeñas, una centrifugación cada vez un poquito más fuerte, ¿verdad? Se rompen las membranas, obviamente salen los organelos, los por peso y por carga, principalmente por peso, se va, se va haciendo pequeñas centrifugaciones suaves y van precipitando primero las moléculas más pesadas, el núcleo, etcétera, etcétera, moléculas muy pesadas. Y en un punto termina quedando algunas proteínas, ¿verdad? Y algunos elementos que ahí son importantes estudiar. Pero para mejorar esta fracción, ese fraccionamiento, se agregan cantidades específicas y de sales específicas para permitir que precipiten algunas proteínas, porque al agregar algún tipo de sales, muchas proteínas precipitan, otras no permanecen en solución. Ahora, también, y eso vamos realizando los fraccionamientos hasta que nos queda una solución no tan purificada de proteínas, pero más purificada de lo normal. Y luego de que se obtiene esta solución, la cual no está completamente purificada, se requieren procesos los cuales son procesos que van a terminar de purificar a la proteína que yo deseo. Por ejemplo, uno es el proceso de diálisis, que lo que se hace que a esta solución que nos ha quedado del fraccionamiento se coloca en una membrana o un tubo con una membrana permeable, y lo que hace esto es de que las proteínas por su gran tamaño no pueden difundir, ¿verdad? No pueden difundir hacia afuera de la membrana, y las pequeñas moléculas y las sales sí pueden difundir, salen, y podemos extraer específicamente eh, mi proteína. Es una de las técnicas que se tienen así solamente para que vayan teniendo a grosso modo cómo se trabajan la purificación y separación de una proteína. Acá solo para esquematizarlo, ¿verdad? Aquí solamente acá tenemos el tejido, ¿verdad? El tejido homogenizado, una solución tampón a pH fisiológico, ¿verdad? Y es donde se agregan determinadas sustancias para romper la membrana celular. Luego se centrifuga a velocidades relativamente bajas, ¿verdad? Y luego obviamente van a sedimentar, vamos a tener un sedimento que van a tener ahí células que pueden ser enteras, ¿verdad? Pueden ser núcleos, citoesqueletos, membranas plasmáticas, entre otros. Luego a esto se le vuelve a hacer otra centrifugación, solo que ahora a una velocidad media, y en el sedimento vamos a encontrar mitocondrias, lisosomas, peroxisomas y así sucesivamente. Miren, a esto ya se agrega se somete a una velocidad alta de centrifugación, y siempre vamos a tener un sedimento de diferentes fragmentos de retículo endoplásmico, vesículas pequeñas, etcétera, etcétera, y hasta que llegamos a velocidades muy altas, y finalmente tenemos sedimentos como que contienen ribosomas, macromoléculas grandes, etcétera, etcétera. Entonces, este es el proceso por el cual, hasta que obtenemos tal vez algunos tipos de proteínas algunas proteínas, también podemos utilizar el efecto salado que habíamos mencionado, agregar algunas sales a determinadas concentraciones para que precipiten determinadas proteínas, separando o por ejemplo separando de la proteína que yo quiero estudiar. Entonces, y luego se viene la diálisis, ¿verdad? Para purificar completamente esta proteína y poder estudiar. Ya purificada se puede estudiar toda la parte
que ustedes entienden cómo la estructura química de la proteína, si es una proteína secundaria, de estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, cómo está conformada, cuáles son las actividades físico-químicas que ésta presenta, ¿verdad? Ahí es donde se puede estudiar actividades biológicas al igual. Bueno, vamos a continuar viendo métodos por los cuales se purifica y se separa una proteína. Lo anterior hemos visto como un método muy sencillo, muy tradicional para poder intentar realizar la separación y purificación de una proteína. Pero existen métodos más especializados, los cuales dependen principalmente de equipos como tal, y entre ellos tenemos el fraccionamiento, ojo, el fraccionamiento por cromatografía de columna. Esto, la cromatografía de columna, creo que ustedes ya la estudiaron en química orgánica y vieron un poquito, ¿verdad?, con respecto a sus fundamentos, los cuales son muy, muy importantes porque a través de estos son como nosotros nos aprovechamos para poder separar y purificar una proteína. En este caso, ¿verdad? Pueden ser diferentes sustancias. Pero en este caso, todos tenemos conocido de que en la cromatografía de columna, en este caso toda cromatografía presenta una fase estacionaria y una fase móvil, ¿verdad? La fase estacionaria, esta puede contener determinadas características. Por lo general, es una característica la cual la fase estacionaria es una molécula polar y por lo tanto va a retener moléculas polares, ¿verdad? Y asumamos de que en este reservorio nos encontramos con una fase móvil donde está incorporada, es una fase móvil especial, es una solución tampón, ¿verdad? A pH fisiológico, donde se encuentra la muestra. Junto con todo esto y la fase móvil se introduce justamente la muestra, en este caso nuestras proteínas, las proteínas, y se empieza a hacer pasar por capilaridad, ¿verdad? Va bajando y a través de una presión que puede ser presión atmosférica o presión por un equipo a vacío, que genera una presión para que se vayan separando, para que no es que se vayan separando, sino que para que vaya pasando más rápidamente las muestras y van a ir diferenciándose, separándose unas con otras de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Esta fase estacionaria puede tener muchas diferencias y es así como se puede ir separando una proteína de otra por diferencias físicas y químicas de cada una de ellas. Y si se dan cuenta, acá son tres sustancias, una que está representada por azul, rojo y uno verde. Y poco a poco, como se va aumentando el tiempo, va diluyéndose, va como eluyendo cada vez más, hasta que finalmente eluye completamente y ya lo hacen de una forma individual. Primero eluye el compuesto C, después el B y de último el A. Si la diferencia se basaría en la polaridad, se diría que el compuesto C es el menos polar, es la proteína menos polar, la B es la medianamente polar y la A es la proteína que tiene una gran polaridad. Bueno, otro tipo de método sería la cromatografía de intercambio iónico. Creo que ustedes tal vez ya la han escuchado, aunque sea así brevemente. Y tanto se puede estudiar para esta cromatografía para medicamentos, para metabolitos secundarios, también se puede utilizar en este caso para proteínas, ¿verdad? También la cromatografía de intercambio iónico se puede utilizar para proteínas y esta cromatografía lo que aprovecha es la diferencia de cargas. Por lo general las proteínas tienen cargas, entonces la matriz, o sea, la fase estacionaria de esta cromatografía la fase estacionaria es una resina cargada, que puede estar cargada positiva
o negativamente. Ahora, es importante que nosotros determinemos que existen dentro de esa fase estacionaria que forma para la cromatografía de intercambio iónico, puede existir que la fase estacionaria esté cargada negativamente y a ese tipo de cromatografía le denominamos cromatografía de intercambio iónico, pero fíjense bien, catiónico. Cromatografía de intercambio iónico catiónico cuando la resina tiene carga negativa y cuando tiene carga positiva es intercambiadores, es cromatografía de intercambio aniónico. O en el libro ustedes lo van a encontrar como intercambiadores catiónicos o intercambiadores aniónicos. Lo que quiero que ustedes entiendan acá es que dependiendo de la carga que presente la fase estacionaria, va a ser un intercambiador. Si es negativa, la carga que lleva la fase estacionaria va a ser intercambiador catiónico, y si es positiva va a ser un intercambiador aniónico, contrario, porque es importante que vayamos entendiendo que si mi molécula, en este caso la proteína a separar y purificar, presenta carga, fácilmente puede interaccionar positiva o negativamente con la resina que está cargada, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del estudio que querramos hacer, y es así es como va a ir apareciendo más rápidamente, más fácilmente la que está con la misma carga, por ejemplo, o que tenga mayor carga que que la fase estacionaria. O sea, en pocas palabras, para que me entiendan, imaginémonos acá, se han metido acá, se han introducido 1, 2, 3, 4 proteínas con diferentes cargas. Ahora, si asumimos que esta carga, esta fase estacionaria es un intercambiador catiónico porque tiene cargas negativas, entonces vamos a decir de que esta, la que se encuentra más retenida, presenta cargas positivas, presenta mayor cargas positivas, y la que va eluyendo primero presenta mayormente cargas negativas. ¿Por qué? Positivo y negativo se atraen y tiende a retener la fase estacionaria a esta proteína, pero negativo y negativo se repelen y va a ir saliendo principalmente esta proteína, ¿verdad? Como mencionaba acá. Miren, carga final positiva elevada, dice. Y obviamente como tiene carga negativa, acá la carga positiva se va a quedar retenido. Y es así, es como se van, fíjense bien chicos, en la práctica, ustedes cuando hagan una cromatografía de este tipo, ya sea cromatografía de columna, cromatografía de intercambio iónico, lo que se obtienen son una serie de fragmentos de tubos, por así decirlo. Son tubitos donde ustedes van toman esos tubos, y inmediatamente se van haciendo de una gran cantidad de tubos, hasta más de 100 tubitos, que uno va tomando cada uno de esos tubos, y a cada tubo se le llama fracción. A cada uno de esos tubos se les hacen determinadas pruebas, por ejemplo una cromatografía de capa fina, para determinar la presencia o no de la proteína deseada. Imaginémonos que de los 100 tubos que se hicieron, solo desde el 41 al 52 presenta la misma proteína. Entonces yo puedo agarrar desde el 41 hasta el 52 las 1, y eso va a ser mi proteína, la cual está aislada y purificada. Existen más métodos, ¿verdad? Entre estos tenemos la cromatografía de exclusión por tamaño. Es muy sencillo, pero parece un poco irónico cómo es que realiza. Si se dan cuenta en la imagen, también es un tipo de cromatografía de columna, pero justamente en toda la fase estacionaria presenta pequeñas cavidades. Esas cavidades que presenta son nada más ni nada menos que pequeños como laberintos, donde solo pueden ingresar
partículas de un determinado tamaño, y por lo general son tamaños muy pequeños. Por lo tanto, las moléculas que presentan un poco de mayor tamaño van rodeando esas cavidades, yéndose por caminos más cortos. Y es esa la razón por la cual en este tipo de cromatografía de separación de proteínas, la cromatografía de exclusión por tamaño, las primeras proteínas que eluyen son las proteínas de mayor tamaño. Esto también genera hasta cierto punto una ventaja. ¿En qué sentido? La ventaja de que podemos separar a la proteína por el tamaño, y también podemos clasificar obviamente a esa proteína justamente por ello, por el tamaño que va a presentar. Por lo tanto, si tenemos tres proteínas acá, eh, una que tiene proteínas pequeñas, otras medianas y otras grandes. Las proteínas más grandes van a ser las primeras en eluir, luego las medianas y finalmente eluirían las pequeñas. Hoy vamos a estudiar otro tipo de técnica, la cual es la cromatografía de afinidad. Si nos damos cuenta, prácticamente todas estas, como son cromatografías, presentan el mismo principio, una fase estacionaria y una fase móvil, ¿verdad? En la fase móvil es donde va la proteína, pero esta tiene una determinada característica y es muy, muy bonita observarla. Si nos damos cuenta, justamente en este punto de la fase estacionaria se encuentra la fase estacionaria pero unida a un determinado ligando. Por ejemplo, nosotros necesitamos una proteína, y esa proteína tiene la característica de que ella se une a grupos fosfatos. Por lo tanto, ese ligando que contiene a esa fase estacionaria va a tener un ligando tipo muy parecido al fosfato, para que la proteína de interés se una a esta y poder así poder incorporarla a este ligando y eluirla junto con todo esto y finalmente poderla liberar. Ojo con esto. Eh, el libro menciona, por ejemplo, una proteína que tiene afinidad por el ATP. Por ejemplo, tiene un grupo, un ligando parecido a ATP. La proteína de interés se une a este ligando y finalmente eluye. Fíjense bien, esto es muy, muy interesante. Cuando eluye, es importante que nosotros veamos que eh, que va a eluir junto con el ligando muchas veces. ¿Y qué es lo que se hace? Menciona el libro que lo que se puede hacer es de que se agrega una solución salina, ¿verdad? Una solución salina que permite separar el ligando de la proteína, porque por lo general muchas veces lo que pasa es de que eh, lo que pasa es de que eh, acá lo que eluye es nuestra proteína de interés con el ligando, y nosotros solo necesitamos analizar la proteína. Entonces agregamos esta solución, eh, salina, ¿verdad? O puede ser una solución con el mismo ligando, o sea, con grupos fosfatos, o con una solución con el ATP, si es la proteína acoplada a, a- que es afín a ese ATP. Y así es como se libera. Miren, justamente acá se colocaron ciertas proteínas, unas proteínas que no son afines al ligando específico que colocamos acá, migran y eluyen. Luego, finalmente, se queda eluyendo justamente esta que presenta el ligando que se une a mi proteína. Y es así como podemos separar y purificar nuestra proteína. Bueno, para continuar tenemos un método el cual es muy muy importante, no tanto en proteínas, pero sí en DNA, RNA, pero también se puede utilizar para muchas proteínas y aminoácidos, que es el método
por electroforesis, que también permite la separación e identificación, y más que un método de separación, es un método analítico. ¿Por qué? Porque como este método de electroforesis, la proteína en este caso, nuestra muestra, es sometida a un campo eléctrico para que migre según su tamaño y sus cargas, ¿verdad? Migra la proteína, y eso lo hace, si ustedes creo que en biología, creo que hablaron un poco de electroforesis y se dan cuenta que son en un gel de, es un gel de poliacrilamida. Ese gel de poliacrilamida presenta, bueno, ahí se prepara y se le dejan unos pocillos, unos pequeños pocillos donde se agrega la muestra. Con una micropipeta se agregan las muestras y se permite que migren a través de todo ese poliacrilamida, que es como una red donde se encuentra cargado, ¿verdad? Y es una red la cual no se tiñe. Hay determinados colorantes que solo tiñen a las proteínas y no así eh, a la poliacrilamida. Entonces, por lo general, se colocan las proteínas en el lado de la carga negativa. ¿Por qué? Porque las proteínas por lo general tienen cargas negativas, ¿verdad? Por sus estructuras presentan esas cargas negativas y migran por lo general hacia ¿cómo sería aquí? El cátodo, ¿verdad? Hacia el cátodo. Migra hacia el cátodo y de acuerdo a cómo se desplaza, fíjense bien, podemos determinar también el peso molecular de este, un valor aproximado del peso molecular de este, y se puede tratar de diferentes formas, con decir sulfato de sodio, que es una sustancia la cual casi que va un sulfato de sodio ligado específicamente a un residuo de aminoácido. Por lo general, así se maneja. Y lo que le confiere es una carga neta negativa para poder migrar de esa forma. Y se van a desplazar de acuerdo al tamaño. Como les digo, la más pequeña se va a desplazar más hacia el cátodo y la más negativa, la proteína va a quedar un poco más retenida. Y es lo que podemos observar acá ya eh, justamente ya revelada. Se puede revelar con luz ultravioleta y colorantes que a la simple vista se puede revelar. Pero acá tenemos, miren, unos marcadores. Acá tenemos células antes de la inducción. Después aquí están células ya inducidas, células del extracto crudo o bruto. eh, Luego tenemos precipitados este es el precipitado cuando le agregamos una sal, que usaba muchas veces el sulfato de amonio para precipitar algunas proteínas. Luego que también tenemos algunas que han sufrido intercambio iónico con cromatografía de intercambio iónico, de intercambio catiónico, ¿verdad? Y la proteína completamente purificada, y podemos ver cómo acá, donde están todas las proteínas, miren la gran serie de proteínas que se encuentran, y justamente aquí cuando ya se empiezan a purificar, comenzamos a encontrar única y exclusivamente una sola línea que me indica la purificación de mi muestra. Ojo con este, no es un método de separación como tal, por eso es un método más de análisis. ¿Por qué? Por esto, por lo que se somete a un campo eléctrico, y al someterse a un campo eléctrico deforma a la proteína y por lo tanto pierde su actividad biológica. Entonces, después de este procedimiento, nuestra actividad biológica se pierde, a diferencia de los anteriores. Vamos a ver un pequeño video. Acá están las muestras, miren, acá es una muestra para, por ejemplo, de DNA, pero nosotros estamos analizando las proteínas es bajo el mismo concepto, es bajo el mismo concepto. Justamente, miren, se aplica sobre la base de policrilamida y se agrega con una micropipeta los pocillos, las muestras de proteína o DNA. En
en el ánodo se colocan los pocillos, ¿verdad? Miren, la poliacrilamida va, aquí están las diferentes proteínas. Las proteínas más cortas migran más rápido que las proteínas más largas. Y acá se va a observar, ¿verdad? Esto se puede visualizar, como les mencionaba, a través de luz ultravioleta o a simple vista, dependiendo del colorante que nosotros estemos estudiando. Miren acá, hay muestras de la DNA, una proteína, y estándares, y acá hasta miden el peso molecular de cada uno. Bueno, acá solo es para poder, cómo nosotros determinamos el peso molecular de una proteína. Por ejemplo, acá está una placa de poliacrilamida, la cual presenta todas estas proteínas que ya sabemos cuál es el peso molecular, son como estándares, que tenemos la miosina, la albúmina, tenemos la lisozima. Entonces todas estas son proteínas las cuales presentan un peso molecular determinado. Entonces se coloca junto con la proteína desconocida y se hace migrar, ¿verdad? Desde la carga negativa hasta la carga positiva, y ustedes ya les había mencionado que estas por lo general, cuando se quiere determinar el peso molecular, se le aplica dodesil sulfato de sodio para cambiarle la carga y que todos presenten una misma carga, y la única diferencia que va a existir para poder migrar o no va a ser el peso molecular de esa proteína. Y si se dan cuenta, mientras más grande es el peso molecular, o sea, más grande es la proteína, va quedando más retenida, mientras que las más pequeñas se desplazan mucho más. Imaginemos que tenemos acá una proteína desconocida. Entonces, esa proteína desconocida, ¿cómo le determinamos el peso molecular si no coincide aún con ninguna de estas? Si coincidiera perfectamente, se podría decir de que es esa misma, si es posible, y con ese mismo peso molecular. Pero si no se construye, miren, un gráfico de logaritmo base 10 del peso molecular de cada una de ellas, y en la migración relativa que estos tienen, la migración o desplazamiento relativo que estos tienen, y eso me va a dar aproximadamente una línea recta. Esto mira, es como la ley de Beer. Se colocan estándares a diferentes concentraciones y uno con eso puede hacer una curva de calibración, le dicen allá, pero acá es una curva para determinar el peso molecular, y solo extrapolamos, no es una extrapolación, es una intrapolación para determinar si mi proteína desconocida migró hasta este punto. De acá se tira la recta, ¿verdad? Y se logra colocar y se determina el logaritmo de masa molecular, y por ende se puede despejar para poder obtener la masa molecular de esa proteína. Es una forma relativamente sencilla de poderlo hacer a través de la electroforesis, utilizando todo lo que anteriormente les mencioné. Acá tenemos otro método de gran importancia en la bioquímica, que es el enfoque isoeléctrico. ¿Qué nos importa el enfoque isoeléctrico en el análisis de proteínas? Nos sirve mucho, o sea, para determinar, como su nombre lo indica, enfoque isoeléctrico viene de pH isoeléctrico, solo que ahora no estamos hablando pH o punto isoeléctrico, sino que ahora estamos hablando no de un aminoácido, sino que de una proteína. También las proteínas tienen un punto isoeléctrico, que es el punto donde la carga neta de una proteína es igual a cero a ese pH determinado, ¿verdad? Ese pH, el pH a ese punto, es el pH donde se estaciona, por así decirlo, esa proteína, es el punto isoeléctrico de esa proteína. ¿Y cómo se lleva a cabo? Si se dan cuenta, acá con una micropipeta, a través tenemos una tira una tira con una degradación de pH fijados, y se dan cuenta
que va desde el pH 9 hasta pH 3. Se aplica el pH, se aplica la proteína y a esto también se le aplica un campo eléctrico. Al aplicar el campo eléctrico, empiezan a migrar cada una de las proteínas hacia el pH donde ellas ya no presentan carga. Obviamente, como cada una de estas muestras aquí ya no presenta ninguna carga, obviamente ya no va a migrar, ya no migra, y por lo tanto está justo en su punto isoeléctrico. El pH va a ser igual al punto isoeléctrico, el pH donde se detiene es igual al punto isoeléctrico de esa proteína. Y por lo tanto ahí solamente se revelan o se le coloca algún colorante para poder visualizar a la proteína. Y tenemos otro valor agregado que es el punto isoeléctrico de esa proteína. Ya no solo del aminoácido, sino de la proteína entera. Bueno, otra técnica, esta de gran importancia para la bioquímica, es la electroforesis bidimensional. ¿De qué se trata la electroforesis bidimensional? Se trata que es la combinación tanto del enfoque isoeléctrico como de la electroforesis con sulfato de sodio, por ejemplo. La combinación de ambas permite, ojo, cuando tenemos una solución de productos biológicos que necesitamos analizar y no tenemos tiempo para determinar el peso molecular, etcétera, etcétera. Entonces se hace esta técnica. Entonces lo primero que se hace el efecto isoeléctrico, ¿verdad? Se prepara en una placa de poliacrilamida, se prepara y se hace el efecto isoeléctrico como anteriormente les mencionaba, ¿verdad? El pH y todo, y se separa con respecto a su punto isoeléctrico todas las proteínas. Luego se viene y se introduce a realizar la electroforesis de poliacrilamida con todo ese sulfato de sodio y la separación tanto horizontal como vertical que se refleja determina muy bien, fíjense bien, determina muy bien el aislamiento y purificación de muchas proteínas de un solo golpe prácticamente, y lo que se puede, aún de ahí, se puede tomar la muestra separada de proteína y a realizarle diferentes análisis, ya sea de HPLC, ya sea cromatógrafo resonancias, espectrometría de masas, etcétera, etcétera, para determinar la estructura molecular de esa proteína como tal. Es una técnica ampliamente utilizada, la cual es la electroforesis bidimensional. Vamos a quedar hasta acá, chicos. Creo que vamos a terminar con esto, con la parte de trabajar con proteínas. Es solamente un bosquejo, realmente esto es muy amplio. Les recomiendo vayan a leer el libro, por favor, de ahí vienen las evaluaciones y pues nada más, que tengan un buen día.